Esta transmisión la estamos haciendo desde el área de FIPE, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Yo soy la profesora Miriam Horaci. Yo soy el profesor Alessio Demo, buenas tardes. Bueno, vamos a desarrollar los aspectos básicos que hemos convenido que vamos a reforzar lo que es la aplicación de metodología de casos sobre el caso Gráfica Latina. Bien. Entonces el recorrido, acá un breve resumen del recorrido hasta hoy en el cursado de la materia. Hemos analizado el caso tarjeta naranja en forma completa, están hechas las devoluciones en las wikis, han rendido la primera evaluación parcial, han rendido la segunda evaluación parcial, esta evaluación la han rendido hace una semana, y el caso de aplicación gráfica latina han realizado la primera entrega parcial. Sí, queríamos hacer un poco el repaso de los pasos de la metodología para el análisis de casos, porque nos estamos dando cuenta que siguen sin aplicar la metodología de casos. Se remiten solamente a responder las consignas. Entonces, ya habíamos dicho en el caso de tarjeta naranja que si bien algunos no lo habían aplicado totalmente, nosotros aprobamos esos trabajos, pero con la condición de que en este trabajo de Gráfica Latina es obligatorio la entrega del trabajo final con la metodología de casos, ¿sí? Esta metodología consiste en una lectura detenida del caso, un sondeo general, responder las consignas planteadas al final del texto del caso, que esto nos permite hacer un breve análisis de cuál es la situación, y a partir de allí poder encontrar o determinar cuáles son los factores internos, recursos y habilidades de la organización, y factores externos que tienen que ver con lo que está fuera de la organización, que se presentan en el caso y que impactan justamente en la misma. Una vez que nosotros hicimos ese pequeño análisis, lo que tenemos que determinar o hacer es un diagnóstico basado en criterios teóricos, es decir, determinar un problema, si es que lo encontramos, ver cuáles son sus causas y cuáles son los efectos que se producen, ¿sí? Pero también nos podemos encontrar con que a lo mejor la organización no tiene un problema específico y sí es una organización que tiene una fortaleza muy marcada, entonces lo que se pretende es potenciar esa fortaleza. Si nosotros encontráramos algún problema en la organización, la última parte es realizar propuestas de solución a ese problema. Entonces lo que debemos hacer es proponer cuáles son las alternativas de solución que tenemos y siempre teniendo en cuenta y poniendo la mira en cuál es el problema que hemos encontrado, ¿sí? Porque por ahí hemos visto que algunos han puesto algunas alternativas de solución que no se condicen directamente con el problema que han encontrado. Y acá una aclaración que me parece que es muy válida, que cuando hacemos las propuestas de solución, por lo menos debemos plantear como mínimo 2 alternativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, 2 más, obviamente, pero si nosotros planteamos una sola alternativa, y resulta que esa alternativa después termina siendo no viable, nos encontramos con que ese problema quedó sin poder solucionarse. Vamos. Con respecto al segundo paso de la metodología de casos que ha leído el profesor Demo, vamos a repasar cuáles son las consignas que ustedes ya tienen respondidas en la wiki y que nosotros ya le hemos hecho la devolución en cuanto a Gráfica Latina. La primera consigna era referida a Gráfica Latina como una empresa familiar, entonces le pedíamos que nos dieran las características de las empresas familiares que ustedes identifican dentro de Gráfica Latina, y también identificar los principales rasgos de la cultura organizacional. La segunda consigna tiene que ver con el espíritu emprendedor del señor Hey Murad y su legado. Entonces, ¿qué características del espíritu emprendedor ustedes van a identificar en el fundador y sus hijas? La tercera consigna
tiene que ver con aplicar lo que es estructura organizacional, es decir, realizar un organigrama de la empresa y describir la estructura de la organización como es actualmente. Sí. Además, Una ustedes... aclaración ahí, Miriam, en cuanto a la estructura y sobre todo en los organigramas. Hemos visto, no sé si te ha pasado a vos, que hay algunos organigramas que están mal diseñados, ¿sí? Fíjense ustedes que tienen las notas de cátedra, cómo se hace un organigrama. Porque por allí hemos encontrado que no están encuadrados, ¿sí? Hay líneas que salen para diferentes lugares que no se condicen con el diseño que tiene que tener la estructura organizacional. Remítanse a las notas de cátedras, ahí está muy bien explicado cómo es el armado de un organigrama, y también esto se ha notado en los parciales, en algún ejercicio práctico que se tomó, en la cuestión de el armado de un organigrama, ¿sí? Así que por favor eso lo tienen que repasar. También me ha pasado de encontrar, sí, organigramas que no tienen la prolijidad o la definición que se podrían haber logrado utilizando las herramientas digitales. Una forma sencilla de hacerlo es que ustedes lo confeccionen en un archivo Word y no traten de copiar el archivo Word tal cual está, sino una foto de lo que es la estructura organizacional. Eso sí, ustedes lo pueden pegar y digamos que queda como mucho más claro, más entendible lo que han pretendido presentar como estructura organizacional de Gráfica Latina. Todo esto es importante porque también una lectura clara, una lectura potente y contundente en relación a lo que se les está pidiendo, digamos que mejora las posibilidades en cuanto a la evaluación. También en la primera entrega ustedes habían incluido la base de datos con información relevante. Y acá quiero aclarar que algunos grupos han omitido hacer esto. Han presentado directamente las consignas, no sé si te ha pasado. Sí, también, han omitido la base de datos. Claro, están a tiempo de incluir la base de datos para la próxima entrega, o pueden ir haciéndolo ya. Cuando hacemos la revisión final, vamos a ver que se hayan respondido todas las consignas, incluido la base de datos con información relevante, de la misma manera que lo que habían trabajado con tarjeta naranja. Bueno, si han tenido algún inconveniente en las devoluciones, habrá surgido eso, así lo pueden aplicar en esta nueva empresa. Sí. Yo en mi caso, en la mayoría de los trabajos, abajo en la parte de la observación donde le pongo yo qué es lo que han trabajado y qué no, en todos he puesto de casi todos que no han trabajado con el método de casos, razón por la cual obviamente se bajan puntos por eso, y que sí o sí en la presentación final el método de casos tiene que estar explícito allí en el caso de Gráfica Latina, porque de lo contrario el trabajo no se va a aprobar, o sea, se lo va a devolver, y allí, en ese sentido, no van a poder después recuperarlo eso porque no tenemos una instancia recuperatoria de ese trabajo, ¿sí? Así que con tiempo les vamos diciendo que por favor apliquen la metodología de casos. Si hay dudas, tienen el video y el tutorial en el aula virtual. Nos pueden preguntar a nosotros vía mail, por foro, es decir, están todos los canales disponibles y abiertos para que si hay alguna duda, ustedes nos consulten. Para la entrega final han quedado pendientes 3 consignas, es decir, cuando apliquen el método de casos en forma integral, van a también responder a estas consignas en la sección análisis. Estudiando el ambiente de tareas de la empresa, identifique quiénes son sus clientes y qué criterio de segmentación utilizó la empresa y cuáles son las necesidades que la empresa está satisfaciendo en el mercado. La quinta, cuáles son los procesos productivos que se llevan a cabo en Gráfica Latina, explicándolos brevemente. La sexta, cómo maneja el área de recursos humanos de esta empresa. ¿Cómo se maneja? ¿Qué habilidades y competencias están reconociendo? Para todo esto necesitan hacer una lectura bastante intensiva, una lectura consciente de lo que es el área de recursos humanos. Sí, la fecha de la presentación final de Gráfica Latina es el 25 de octubre. Hoy es 18, una semana más una semana. para la presentación final, ¿sí?
Las pautas para esa presentación, el informe es escrito, dice, para resolver el caso se debe utilizar la información provista, se trabaja en la wiki de cada grupo, utilizando letra tamaño Arial 2, interlineado simple similar. La primera parte o carátula, el texto debe incluir datos del grupo. Hay algunos grupos que todavía no han puesto su número de legajo, ¿sí? Tengo grupos que todavía no le han puesto el número de legajo, así que por favor complétenlo, datos de la tutoría y también datos del tutor, obviamente. Es sumamente importante que ustedes dejen explícito quiénes son los alumnos que han participado en la preparación del texto, en la preparación de los archivos multimedia. Esto es muy importante porque sabemos que muchas veces en la conformación del grupo ingresan algunos alumnos que luego dejan la materia. Entonces es muy importante que este detalle esté explícito en los trabajos. Otra cosa que he notado, ha habido cambios de grupos, ha habido cambios de integrantes de grupos y se han mezclado. Entonces por ahí ahora tenemos alguna confusión de alumnos que estaban en un grupo, ahora están en otro. Si van a hacer un cambio de grupo, previamente nos deben comunicar a nosotros, a los tutores, para saber a qué grupo van y cómo conforman el grupo, porque ahora nos encontramos con que tenemos duplicados alumnos en los grupos, ¿sí? Y después va a pasar que se pierde una nota, que no está, dónde fue, no encontramos la nota, y esto ocurre justamente por estos cambios que se hacen sin notificar a los tutores. Así que por favor, a todos aquellos que han cambiado de grupos, deben notificar a sus tutores respectivos. Bien. Bueno, las pautas para la presentación de la producción visual. Cada grupo entonces debe realizar una presentación multimedia en la que presenten las posibles soluciones a tener en cuenta frente a los cambios del contexto y cómo cada una de ellas impactan las diferentes áreas funcionales. Fíjense que esta consigna no estaba cuando estudiamos tarjeta naranja. Acá tenemos que ver qué impacto se van a producir ante cambios posibles en el contexto, cambios en las áreas funcionales. Entonces, la presentación debe ser breve, con una duración máxima de 5 minutos. Reforzamos también, repetimos, la importancia de incluir los datos del grupo, apellido, nombre y número de legajo de cada integrante, los datos del tutor y los datos del caso, presentar el nombre de la empresa. Subir solo un archivo o un link al archivo por grupo a la wiki. Traten de respetar esto, porque bueno, a mí me ha pasado que para Tarjeta Naranja he recibido el archivo multimedia a través de la dirección electrónica. Y eso estaríamos perdiendo esa parte importante que debería estar en la wiki. Entonces, les pedimos que por favor, si van a subir el archivo o un link, los que trabajan con Prezi normalmente nos colocan un link, o también ustedes pueden utilizar PowerPoint a un link de su Drive. También podemos acceder de esa forma. Sí, bueno, hay algunos alumnos que me plantearon a mí que no podían subir los archivos a la wiki porque eran muy pesados y no les permitía. Entonces yo les dije que copiaran el link justamente y lo pegaran. Claro. Muchos han hecho eso, así que bueno, en ese sentido, en Tarjeta Naranja trabajaron bastante bien con ese tema. Sí, bueno, en mi caso, los que no han podido subir los archivos, lo hicieron a través de correo electrónico, pero remarcamos que es muy importante que lo hagan a través de las wiki. Bueno, los criterios de evaluación en base a los cuales vamos a poner las notas. Una capacidad para articular los conceptos teóricos de las unidades trabajadas y aplicarlos al caso práctico. Que haya coherencia en todos los puntos, que incluya la metodología de análisis de casos. Hablando de coherencia, como le mencionaba el profesor anteriormente, que de acuerdo al diagnóstico debemos formular una solución o la implementación de una mejora. La coherencia es muy importante, es un punto muy importante en lo que es la evaluación.
También tenemos en cuenta la creatividad que ustedes aplican en las propuestas de diagnóstico y solución presentadas. Y por supuesto la originalidad en la producción multimedia para que esto complementa la presentación escrita del caso. Una aclaración importante. Recordamos que no existen posibilidades de presentar un trabajo práctico en carácter de trabajo recuperatorio, ya que los dos casos que hemos estudiado a lo largo de este semestre se abordan de manera secuencial. Es un proceso que se hace de acuerdo al avance en los contenidos teóricos de la asignatura. Por eso no es, si se planteara un caso recuperatorio, no habría el tiempo material como para poder desarrollar. Entonces, por eso es que las correcciones se van haciendo en el proceso de avance que van teniendo ustedes. Entonces, cuando ustedes entregan, nosotros les hacemos las correcciones, se las devolvemos para que ustedes arreglen esta situación. Ya si nosotros les hacemos la observación y ustedes no las corrigen, no tenemos posibilidad después de volver a corregir nuevamente. Les recordamos que la aprobación de los dos casos de tarjeta naranja y de gráfica latina es un requisito para poder lograr la regularidad de la materia, más la aprobación de los dos parciales. Bueno, a ver. Sí, ya terminamos. Podremos entrar a preguntas. Si tenemos preguntas, está Brisa, si veo que es la única conectada. Normalmente estas videoconferencias quedan cargadas en el aula virtual, por lo cual pueden ser observadas en cualquier momento que ustedes lo consideren posible. Con respecto a la pregunta 5, ¿cómo explico los procesos productivos? Bueno, Brisa, primero hay que determinar cuál es el proceso productivo que aplica la empresa, y la explicación se va a encontrar en lo que son los videos, en lo que es el mural interactivo. De esa forma ustedes van a poder, digamos, evidenciar cuál es el proceso productivo y cómo se lleva a cabo. Entonces es necesario también repasar en esta instancia nuevamente, además de imprescindible la parte teórica, como para decir el proceso productivo que se utiliza es tal, y en esta empresa se lleva a cabo de determinada manera. Sí, es sumamente importante revisar todos los links que hay en la página referidos al caso, y desde luego basados en los conocimientos teóricos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, sí. Perfecto, ¿ves? Dice, gracias a vos, Brisa, que está siempre presente. ¿No? ¿Se entendió todo? Sí, quiere decir que se entiende. Bueno, perfecto. Ay, no me toma. Bueno, Brisa, gracias a vos que estás ahí siempre presente. Y bueno, los que escuchan esta videoconferencia, pero no en tiempo real, les recordamos, como ya lo hizo anteriormente el profesor Demo, que estamos presentes y listos para responder todas sus consultas a través de los foros del aula virtual, o también pueden hacer las preguntas a través de los correos electrónicos, que me llegan bastantes preguntas a través de correo electrónico. Todas las respondemos en la medida de que disponemos de tiempo. A lo mejor no hay una respuesta inmediata, pero a las 24 horas sí les vamos a le damos las respuestas, ¿sí? Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar la videoconferencia. Nos saludamos, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Gracias.